salga el nuevo iPhone, llevar mi iPhone con funda y obviamente con el protector de pantalla. Después del susto que hemos tenido esta semana y que ya habréis podido ver en el canal, es un buen compromiso adquirido conmigo mismo. Creedme, es lo mejor que puedes hacer. Cinnamon roll de Kinder para Raquel, triángulo de choco para David. Es como ese último viernes de vacaciones, bueno, vacaciones entre comillas, porque sabéis que hemos estado currando a muerte, así que, bueno, último viernes, digamos, del viaje, así que había que darse un buen homenaje de desayuno, creo yo. No lo hemos ganado. Cansancio, hago lo que puedo, llego a lo que llego. Algo de lo que voy a hablar hoy en un taller que vamos a hacer esta noche aquí en el Coliving es sobre creación de contenido, marca en internet, presencia, redes sociales. Entonces se me ocurre que hoy os podía hablar de bueno, pues cómo empezar un canal de YouTube y cómo estructurarlo, un poco qué necesitas, qué no necesitas. Así que voy a por otro café y os cuento. ¿Queréis, familia, que así se puede trabajar y así se puede no engordar? Laura, gracias. Gofres que ha traído Lauriña, riquísimos, muy buenos. Pero para la dieta, en volver de vacaciones, hay que hacer un esfuerzo importante en volver a poner este cuerpo en órbita, porque menudo viaje y menudo de vacaciones de comer, de locos. Vale, pues un dato muy importante. Lo primero, ¿qué necesitas para empezar en un canal de YouTube? Pues ¿sabes qué es lo que necesitas? Un consejo. Y ese consejo es: empieza. Sé que esto es como demasiado común, probablemente todo el mundo te diga, ya no, pero es que lo que tienes que hacer es empezar y ya está. Pues es que siento decírtelo, siento ser tan cruel, o sea, es que es la verdadera realidad. Tengas la idea que tengas, llévala a cabo, llévala, plásmala en YouTube, habla de lo que tengas que hablar, habla de lo que te apasione, de lo que te guste, de lo que quieras, pero hazlo, arranca, directamente arranca, en serio, porque es que es el mejor consejo que te puede dar y el mejor truco que existe, y es empezar. Muchas veces nos paramos a pensar, oye, mi idea es buena, mi idea es original, mi idea nadie más la hace. Es más, en nuestro mundo se ve mucho en YouTube con respecto a la tecnología. Fíjate, el iPhone 14 Pro Max, ¿cuántos vídeos de iPhone 14 Pro Max no pueden haber en YouTube si buscas por palabra iPhone 14 Pro Max? Infinitos. ¿Y tú crees que porque existan tantos vídeos del iPhone 14 Pro Max yo no voy a hacer mi vídeo del iPhone 14 Pro Max? Por supuesto que no. Es decir, tú puedes hacer el vídeo de la misma temática sin ningún problema, porque siempre va a haber gente que quiera ver cómo tú, como yo en este caso, como David ve su experiencia con el iPhone 14 Pro Max, o cómo es el unboxing de David, o cómo es la review, sea como sea, pero de David. Porque al final, ostras, sí, somos muchos creadores de contenido, pero siempre tienes algo que contar, siempre tienes una historia personal, una historia de apreciación personal sería la forma de expresarlo correctamente, ¿no? El iPhone es el mismo para todos, pero la review de David es única por el hecho de estar hecha por mí, con mi opinión, con mi, bueno, pues mi criterio y con los puntos que yo quiero destacar. Sí, el iPhone es en común, pero como ves, al final la idea, la review, el texto, el contenido, todo es algo único de mí para ti. Dios, qué chapa, ¿no? Pero bueno, resumen, no sé si cortaré esto o no lo cortaré. Resumen, punto 1 a tener en cuenta. Vamos a hacer una cosita, tarjetita. Punto 1 a tener en cuenta: arranca, inicia con lo que vayas a hacer, pero inicia. Vale, y una de las cosas que más soléis haceros como pregunta cuando quieres arrancar con tu canal de YouTube, tienes que tener en cuenta muy claro qué material necesitas, y sobre todo, y más importante que lo que necesitas, es lo que no necesitas. Necesitas 3 elementos para componer un buen vídeo a nivel técnico, que es imagen, por tanto, con qué grabas, que es sonido, con qué grabas el sonido, y también la iluminación. Son como los 3 elementos más clave que existen, ¿no?, para crear un vídeo. Pero, ¿qué es lo que yo te recomendaría para iniciar? ¿Qué cojas para empezar con el tema del vídeo? Muy sencillo. Esto.
Un smartphone, el que tengas por casa, mucho me tengo que equivocar si no tienes un smartphone ahora mismo en la mano que como mínimo graba en 1080, calidad más que suficiente, pero por no decir que prácticamente ya cualquier smartphone del mercado graba con su cámara principal en 4K al menos unos 24 o 30 frames por segundo. Y en cuanto al audio, pues obviamente es importante. Yo te puedo decir que el audio de micrófono de un iPhone es magnífico, si no puedes grabarte con el micrófono que tenga cualquier Mac o cualquier portátil, o si quieres invertir un poquito de dinero sí que puedes elegir alguna opción de micrófono económico. En Amazon existen muchos micrófonos, desde los clásicos de solapa, incluso uno de solapa ya bueno como es el que yo utilizo de Rode, tiene un precio de 50 euros, es decir, oye, si consideras que debes de empezar invirtiendo una pequeña cantidad porque no te convence el micro o porque donde grabas tienes mucho eco, pues un micro de solapa perfectamente lo puedes encontrar de entre 20 a 50 euros con una calidad de sonido muy pero que muy buena. Y luego en cuanto al tercer componente, la iluminación, ¿no? Esto es muy importante porque al final todos tendremos posiblemente la oportunidad de grabar con luz natural. La luz natural tiene un único inconveniente y es que puede ir variando durante el vídeo, es decir, el sol puede taparse por una nube, bueno, pues todo este tipo de circunstancias que pueden hacer que tu luz o tu iluminación vaya variando. Por tanto, ¿yo qué te recomendaría? Que te apañes con lo que tengas por casa, una luz, que, bueno, proyectes bastante luz encendiendo todas las luces de techo de allá donde estés grabando y que intentes ponerte alguna cerca de la cara, no demasiado fuerte, pero que te dé luz de frente. Lo ideal sería, bajo mi humilde opinión, sin ser yo un gurú de esto, pero tener dos focos, uno que te apunte por este lado y otro por este lado, como un poquito, digamos, en forma de triángulo, para que no te dé, digamos, sombra por ninguno de los dos lados, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería como una recomendación. Pero que no puedes, no hay ningún problema. De hecho, fijaros qué me pasó con este vídeo que estuve grabando y fijaros cómo lo solventé. Sí, estáis viendo bien, ¿eh? Con eso fue con lo que grabé, miradlo encendido. No es más que una lámpara de pie, pero voy a apagarlo para que lo veáis, ¿vale? Una lámpara. Y lo que hice fue ponerle un folio para intentar como reconducir la máxima cantidad de luz. A ver, no es muy efectivo, todo se ha dicho, pero bueno, como para intentar que sirva un poco de pantalla para la luz. El problema que es demasiado opaco un folio. Si fuese algo más translúcido sería mejor, ¿vale? Pero bueno, solo tenía más translúcido papel de cocina de este de horno, pero era marroncito, entonces me daba un tono que no quería. Pero bueno, ahí tenéis, así de sencillo puedes solventar cualquier problema que tengas, y si no tienes foco, pues ya sabes, lo inventas. Familia, voy a contestar algunas de las preguntas que me habéis dejado en Instagram y voy a generar un poco de polémica. A ver, me llegan muchas preguntas muchas veces o muchos comentarios de este tipo, y pese a que sé que viene sin mala intención, debo deciros, no soy... ¿Quién me deja una pregunta trampa? Porque esto es una pregunta trampa. Mirad lo que dice Javi. No sé si lo estaréis viendo por la ISO. Espera, le bajo un poco. ¿Te vas a comprar un iPad Pro, don Javier, que me estás calentando? Pues a ver, me molaría... Ay, si esto... esto era para Instagram, pero bueno, os lo cuento a vosotros. Sí, me gustaría tener un iPad Pro con Apple Silicon para poder editar vídeo con Final Cut fuera de casa. Al final, es verdad que utilizo muchísimo el iPad para tomar notas, organizar la agenda, etcétera. Pero sería maravilloso, por ejemplo, te vas de viaje una semana, no como ahora que he estado mucho tiempo fuera de casa, pero te vas una semana o unos días, te llevas el iPad y haces absolutamente toda la creación de contenido, inclusive la edición, con el iPad. Entonces, oye, molaría, sí, lo quiero. Me está calentando Javi, pero el nuevo David va a resistir. De ver ha sido, pues bueno, básicamente lo que os he dicho, hacer una grabación para una persona que necesitaba
Bueno, pues un vídeo para el trabajo y como teníamos el equipo completo y obviamente lo que acabáis de ver, esto de estar de cumplir es muy incómodo, lo que acabáis de ver es un equipo completísimo para YouTube, pero esto no tiene nada que ver con lo que puedas estar necesitando tú para empezar en YouTube. No vas a necesitar un teleprompter, quizás, y si lo necesitas, ya has visto, con un iPad no vas a necesitar una cámara profesional, no vas a necesitar 2 objetivos. El micrófono sí que es uno de los de solapa que os mencionaba, ese pequeñito, aunque está conectado a un Rode inalámbrico bastante más profesional para poder utilizarlo de forma inalámbrica y conectado a la cámara para no tener el audio por separado. En fin, un equipo bastante más complejo, pero aún así ya habéis visto que uno de los elementos que he utilizado, y si no lo habéis visto ya os lo digo yo, uno de los elementos que he utilizado para grabar a doble cámara ha sido mi propio iPhone. O sea que creo que eso resume perfectamente lo que os decía, que no necesitas más que tu iPhone o tu móvil, sea el que sea, graba en buena calidad seguro, por tanto, no necesitas más. Esto ha venido muy bien para lo que estaba lanzando yo hoy en el vídeo de hoy, sí. No nos queda otra que mojarnos. Ese es el resultado de que se ponga a llover en Galicia. Pero bueno, tiene que llover. Que el agua es bien y hace bien. Un problema, una solución. Que en medio del monte te llueve y hay una taberna donde se supone que hacen los mejores bocadillos. Pues entramos, nos sentamos y a comernos un bocadillo. Vale, y también tienes que tener en cuenta que, ostras, si ya has dado el salto y ya sabes de qué vas a hablar y ya te has decidido que vas a hacerlo, porque ese es el primer consejo, y ya tienes claro que vas a grabar con tu móvil, o si vas a hacer esa pequeña inversión, tienes clara en qué va a ser, si en audio, en imagen o en luz, viene la parte ya más técnica de YouTube, pero te lo tengo que resumir en 2 cosas que creo que son importantes a tener en cuenta en YouTube, bueno, 3. 1, cuándo lo publicas el vídeo, pero eso es algo imprescindible que te va a dar la propia métrica de YouTube, te va a decir cuándo es el momento más ideal para publicarlo porque hay más cantidad de audiencia. 2, fundamental, la miniatura, me parece que es imprescindible la miniatura. Miniaturas que son todas iguales, pues está chulo, o sea, cuando digo todos iguales son el mismo tipo, la misma tipografía de letra, el mismo tipo de formato, el mismo tipo de imagen, vamos, visualmente lo ves y dices, vale, son todas, aunque diferentes, pero son todas la misma. También está el tipo de miniatura que puedes encontrar pues en mi canal o quizás en el canal de Javi, el de Javi lo usaría bastante de referencia, donde ves que todas tienen un patrón común de, no sé cómo decirlo, como de edición, de colorimetría, que las ves parecidas, todo ese tipo, al final lo que hace es que cuando tú ves el feed de YouTube se vea bastante bonito. Pero bueno, ¿por qué te digo esto? Porque la miniatura de YouTube es fundamental para que la gente clique en el vídeo, es importantísima la miniatura de YouTube. Y luego el tercer elemento que te diría que es indispensable que trabajes bien son los títulos. El título tiene que contener esas palabras clave o keyframes que llamamos de lo que estás hablando. Es decir, un ejemplo, si yo voy a hablar del iPhone 14 Pro Max, algo del iPhone 14 Pro Max, te diría que bastante importante que la palabra iPhone 14 Pro Max esté en el título y además también sería bastante interesante que esté lo más al principio posible del título. Y esto me está dando que realmente aquí, ostras, siendo sincero, puedes... O sea, yo podría ahora mismo en este vídeo contaros bastantes cosas más de YouTube, ¿no? Y sobre todo... A ver, yo no soy ningún gurú, no nos engañemos, pero como ese tipo de cosas que a mí me hubiesen gustado saber desde el día 0, ¿no? En el que, bueno, pues empecé en YouTube, que alguien me hubiese dicho, pues, toma, una hoja con 15 tips, 15 cosas que debes de poner en práctica desde el minuto 0 para que te vaya mejor, ¿no? Entonces, creo que puede ser interesante para un vídeo como tal, no en un formato blog como el que estoy haciendo, sino... hacer un vídeo pues bien estructurado, hacer un vídeo preparado, hacer un vídeo en el que incluso de alguna forma os haga partícipes con las cosas que más os pueden interesar en este concepto de cómo empezar en YouTube.
Voy a darle una vuelta, ¿vale? Porque creo que es una buena oportunidad el hacer esto y quizás para esto tire un poco de la mano de la comunidad de Telegram. Que, por cierto, nuevo spoiler, recordad que tenéis el enlace a la comunidad de Telegram en la descripción de este vídeo, en la cajita de la descripción. Igual que tenéis también ese botoncito famoso de unirte. Si quieres unirte, tener acceso a blogs que sean publicados de forma prioritaria para los miembros que se han unido al canal de YouTube, como por ejemplo este blog, que lo van a ver primeramente todas esas personas que están unidas a, digamos, a los miembros VIP de YouTube. Pues oye, que el botoncito de unir también lo tenéis ahí. En fin, familia, me voy a tener que ir ya de aquí del co-living porque esto se acaba. Qué chulo esto el concepto del co-living. Quizás os hable en un vídeo dedicado de tipo blog, ¿no? De wow, lo que acabo de ver. Tipo blog de qué es esto de un co-living, cómo me ha ido y os cuento mi experiencia. Creo que puede quedar interesante. Sí. Por cierto, voy a llenar el coche de gasolina y a preparar el viaje. Creo que eso también es importante, sí. Si no, no llego. Que mañana por la mañana nos esperan 10 horas de camino de coche. Sí, wow, es que estoy en el extremo de Galicia y me voy al extremo de Alicante. Va a ser divertido. Como decía Residente, esto lo hago para divertirme. Esto lo hago. Venga, vaya ya. Que caemos en lo que no hay que caer. Familia, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao.